buenas tardes. Hoy estamos en una nueva conversación de FIDE. Hoy vamos a hablar de Tu Techo Rural y tengo la suerte de que están conmigo Luis Calderón, alcalde de Paredes de Nava, en Palencia, Yolanda Díez, concejala de repoblación, también de Paredes de Nava, y yo soy Carlota Jiménez de Andrade, directora de la Fundación Tu Techo. Para ponernos en contexto, os animaría a que escuchéis otra conversación FIDE en la que Blanca Hernández, presidenta y fundadora de Tu Techo, contaba un poco más el proyecto, pero hoy vamos a hablar de uno de nuestros programas que está siendo un poco Proyecto Esperanza, un programa Esperanza, que es Tu Techo Rural. Tu Techo Rural lo que busca, al final es un programa de reequilibrio territorial. Lo que buscamos es dar respuesta a dos grandes problemáticas o dos grandes circunstancias que existen en España, que es, por un lado, tenemos casi 4 millones de viviendas vacías en España y la mitad están en el mundo rural, y a la vez tenemos familias que están en las grandes ciudades sobreviviendo pues por las dificultades de acceso a la vivienda, de empleo y demás. Entonces, lo que busca Tu Techo Rural es dar respuestas a estas dos realidades, solucionando o contribuyendo a solucionar el problema de la repoblación, de la España medio llena, como nos gusta llamarla, y a la vez, ¿no?, que estas familias realmente puedan integrarse, puedan trabajar y puedan contribuir a estos pueblos a los que vamos. Yo siempre digo que tuvimos la tremenda suerte y la tremenda mala suerte de lanzar el piloto en Paredes de Nava, donde teníamos a Luis y a Yolanda porque lo hicieron muy fácil desde el principio. Empezó siendo un piloto y ahora mismo, lejos de ser un piloto, ya es una realidad. Tenemos una necesidad real de que no hay vivienda en alquiler. Es un problema porque, claro, tenemos la gente, tenemos el posible trabajo, pero no tenemos la vivienda. Nosotros vivíamos ahí en Madrid, es mucho más apretaditos y todo, pero hemos venido acá y no lo pensamos. Y nos venimos acá toda la familia. Nos recogieron, nos trajeron acá a la casa. Es una ventaja muy grande llegar desde un país nuevo a otro país y ya tener un domicilio. Y pues hemos recibido el acompañamiento todo el tiempo del proyecto. En un proceso de integración, ahí vamos a avanzar. Mira, repobladores, eran argentinos. Dijimos, si bien no vamos al lugar que queremos, pero tenemos la contención justamente de estos argentinos, que es como una mini comunidad, que eso se siente muchísimo. Cuando empezás a extrañar, decís, bueno, me voy a tomar un café con las chicas, organizamos unos mates en la plaza. La Oficina de Repoblación es un proyecto novedoso que surge en Paredes de Nava como una unidad de repoblación. Por un lado, necesitamos personas, necesitamos vivienda y necesitamos empleo. En el aspecto de la vivienda, esa colaboración público-privada, pues enfocada a través de Tu Techo, nos ha permitido continuar con el proyecto. Como que nos recibieron súper bien, nos hicieron formar parte de su familia y eso no tiene precio. Tu Techo Rural nace cuando nos damos cuenta que de los 3,5 millones de viviendas vacías frente a las 40.000 personas que están sufriendo el sinhogarismo, la mitad de las viviendas están en pueblos vacíos que necesitan de repoblación, necesitan de que venga gente a trabajar, a no perder los servicios públicos, colegios, sanidad. ¿Has tenido entrevista de trabajo hoy? ¿Qué tal? Sí, empiezo mañana. ¡Ah, qué bien! Nosotros lo que buscamos es la integración de estas personas que están en situación vulnerable y además al mismo tiempo repoblar. Creíamos que va a ser un sueño y ya no lo es. Enhorabuena. Los niños se incorporan bien al colegio, las familias las acogen bien todos los vecinos. Son familias emprendedoras que han abierto negocios, que han cogido negocios que estaban cerrados y les han puesto en marcha. Se han incorporado muy bien a la sociedad del pueblo. Estamos muy contentos, muy felices de estar aquí en Paredes de Nava y pues todo muy bonito. ¡Ay, mira, que no lo había visto! Es decir, la humanización del proceso administrativo creo que es la clave del éxito de este programa. Y la idea es que Tu Techo Rural crezca por toda España. Así que, no sé, Luis, no sé si quieres contarnos tú. Sí, pues la verdad es que nosotros nosotros sí que tuvimos la buena suerte de conocer a Tu Techo, ¿no? Esto fue en el verano de 2024. Nosotros, como ayuntamiento, Paredes de Nava es un ayuntamiento de 1970 habitantes, que llevaba décadas de pérdida demográfica a un ritmo de 25 habitantes al año entre fallecimientos y muchos menos nacimientos que había. En un momento dado, pues hace unos años nos dimos cuenta de que había que buscar una solución activa, intervenir políticamente desde el ayuntamiento para intentar combatir
este problema porque a medida que íbamos siendo menos, los servicios también iban siendo de peor calidad y además no se generaba un movimiento socioeconómico muy necesario para poder desarrollar el pueblo, ¿no? Entonces creamos una idea que fue la Oficina de Repoblación, que dirige la concejala de Repoblación, creamos la Concejalía de Repoblación, que dirige Yolanda Díez, y a través de una ayuda del Ministerio, del MITECO, de Reto Demográfico, pues pudimos afrontar ese gasto que iba a conllevar este proyecto. Ahora explicará Yolanda en lo que consiste, pero bueno, básicamente es que el Ayuntamiento ha asumido la competencia en repoblación, algo que no viene definido en ningún estatuto, ni en la Constitución, ni en ningún reglamento. Es algo que el ayuntamiento que quiera, pues lo asume. Habrá ayuntamientos que no quieren repoblar, pues tampoco lo asumen, pero en nuestro caso decidimos hacerlo así. Y también un poco acompañar a lo mejor a localidades más pequeñas que podíamos tener alrededor, que no tienen un entramado necesario burocrático para poder desarrollarlo. Y bueno, el efecto de esta oficina de repoblación estos años que lleva en funcionamiento ha sido que ahora mismo tenemos la población de hace 10 años, que estamos creciendo en población, que es fácil que si todo sale bien este año pues acabemos con 2.000 habitantes, que es casi un número pues, de esperanza, como has dicho tú también antes. Y lo que queremos, bueno, pues en un momento dado, nosotros con esta oficina de repoblación conseguimos poner todas las viviendas en alquiler que había en el municipio, pero se habían acabado. Y entonces conocimos a Tu Techo. Vinimos aquí, estuvimos reunidos con Blanca Hernández y que había otra fórmula de intervenir, que era porque aunque no había viviendas en alquiler, sí que había viviendas en venta. Se podían comprar viviendas y encima eran viviendas que llevaban tiempo a la venta y Tu Techo las adquirió. Y las adscribió al programa repoblador. Bueno, y eso nos dio un tremendo balón de oxígeno para continuar con todo el proceso de repoblación, que es un poco en lo que estamos ahora. Continuamos trabajando con Tu Techo, con la compra de esas viviendas que todavía, y además con dos grandes ventajas, que esas viviendas en el medio rural como el nuestro pueden tener un valor o un precio que puede ser más o menos un tercio de lo que costaría hacerlas nuevas, con lo cual la intervención es económica, pero es que además es inmediata, porque en el momento que Tu Techo las compra, en un mes la Concejalía de Repoblación tiene ya familias viviendo que están ocupando necesidades laborales no cubiertas por la gente de allí. Porque hablando de familias, Yolanda, ¿cómo es? ¿Cómo es el perfil de las familias que están viendo? ¿Hay empleo? ¿No? Hablábamos, a veces ¿no? Se dice que en el mundo rural quizás no hay empleo. ¿Están trabajando? ¿Cómo se han integrado? Con Tu Techo llevamos trabajando, Tu Techo Rural, hace escasos 2 años. Tu Techo sí que facilitó, o ha comprado 11 viviendas para este proyecto y están ocupadas las 11 con casi 50 personas, casi 20 niños, más adultos, y sí que la verdad que están todos integrados y trabajando al menos un miembro de la familia. Hay familias que están hasta los 4 miembros o 5 trabajando. Entonces se han integrado muy bien con los vecinos, con el colegio, con todo lo que es la sociedad del pueblo, se integran perfectamente. Sí que es verdad que los vecinos de Paredes también se les pone un poco pues, que van a llegar estas familias, que hay cómo son, de dónde vienen y todo, entonces para que tampoco se les pille muy de susto que van a tener un vecino nuevo y que es de Venezuela o español, bueno, que puede ser también. Entonces, bueno, pues ya les acogen perfectamente, se ayudan, se crea la verdad que una convivencia entre los que están y los que llegan, de momento, sin ningún problema. Qué bien, sí, la verdad es que para poner en contexto también Tu Techo Rural, aunque como decía nuestro piloto fue en Paredes de Nava, donde precisamente tenemos ya esas 11 viviendas, esas 50 nuevos vecinos, ¿no? Hemos tenido la suerte de ir creciendo, ¿no? Sobre todo en la zona también de Palencia, municipios cercanos a Paredes de Nava, pero también estamos abriendo en Valladolid, en Burgos, en Zamora, en Soria. Y ahí es que el ayuntamiento es fundamental. El ayuntamiento es fundamental para que podamos seguir escalando este modelo, para que podamos replicar, porque es un modelo que es fácilmente replicable en cualquier sitio que necesite gente y que haya empleo. Tenemos a las familias que quieren ir a rural. Por poner un poco también en contexto de cómo funciona este modelo, los distintos actores involucrados, donde, como decía, el ayuntamiento es fundamental. Tu Techo lo que hace es que compra la vivienda,
y se le alquila al ayuntamiento. El ayuntamiento es fundamental porque, por un lado, ahora nos cuentas tú mejor, Luis, pero nos ayudáis a identificar esa vivienda vacía, ¿no? Que, como decíais, no está publicada en ningún sitio, pero también nos ayudáis a identificar el empleo que pueda haber en la zona y, como decías, Yolanda, al final con la integración de estas familias. También aparece un nuevo agente en el modelo de Tu Techo, que no está en Tu Techo Ciudad, que es la entidad repobladora, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con Talento 58, que lo que hace es ese acompañamiento que yo siempre digo, el que necesitaríamos cualquiera si nos vamos de repente a vivir a otro sitio, ¿no? Oye, pues ¿dónde hago qué? ¿Dónde compro tanto? O si me pasa una necesidad urgente, oye, ¿a quién llamo? ¿No? Y al final esa entidad repobladora es fundamental. Luego tenemos a nuestros inversores de impacto, que son quienes ponen el capital para que podamos comprar estas viviendas. Tenemos a los filántropos, que son quienes nos ayudan a que lo podamos seguir impulsando y que podamos tener proyectos como facilitar coche los 6 primeros meses para que aquellos que tengan carné pues pueda ser más fácil la integración, o para ayudar con temas de eficiencia energética. O sea que al final tenemos la necesidad. Y luego las empresas, ¿no? Las empresas son fundamentales porque, por una parte, nos ayudan a seguir impulsando este modelo, y porque, por otra parte, son empresarios que pueden contratar a estas personas, ¿no? Que al final es súper importante el que el modelo sea, oye, vivienda sí, pero empleo también, ¿no? Al final es lo que buscamos. Luis, cuéntanos por un lado, oye, ¿qué le dirías a otros alcaldes que puedan estar interesados o que quieran repoblar, ¿no? Como decías, puedes querer o no, pues los que quieran que puede tener este modelo, y también lo importante que es la red de empresarios de la zona. Bueno, a todo el que quiera repoblar, bueno, pues que esta es una solución. Hay muchas viviendas a un precio asequible y que se pueden poner en circulación y dentro del mercado inmobiliario a través de Tu Techo, pero es que tú lo estás diciendo, es un nuevo modelo. O sea, lo que se está experimentando es un tema de innovación social totalmente. Esto no se había hecho antes. O sea, y a raíz de eso estamos sacando conclusiones a diario. Mira, para empezar, esto es colaboración público-privada, porque hay una administración, pero efectiva, o sea, porque muchas veces se habla de colaboración público-privada y no queda en nada, ¿no? Por otro lado, esto no es un tema de carácter de la gerencia de servicios sociales, esto es un tema de promoción económica directa. Estás hablando de los empresarios. El que venga gente que necesitamos para el relevo generacional, para emprender, para determinadas empresas que, si no, van a ir mal si no tienen a esos trabajadores, es movilizar completamente y es promoción económica de la zona. O sea, tiene una componente, aunque sea trabajar con personas, pero estamos hablando de viviendas que no son viviendas de protección oficial. Estamos creando casi una nueva categoría de vivienda, que es la vivienda repobladora, porque los requisitos para acceder a esa vivienda no están tasados como es en la vivienda protegida, sino que necesitamos que sea, nosotros imagínate que necesitamos soldadores y electricistas, y tienen que venir directamente de Perú, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues esa gente no ha hecho la declaración de la renta el año anterior en España y no puede optar a una vivienda de protección oficial, pero sí puede optar a una vivienda de repobladora. Estamos creando un nuevo modelo casi político y una nueva forma de hacer política de la mano de los ayuntamientos, que tienen esa capacidad de innovar mucho más cerca del problema, que cuando abre el alcalde la puerta se lo encuentra cuando sale, y gracias a Tu Techo pues se está avanzando en algo que yo creo que las administraciones luego tendrán que reflexionar y en los próximos años seguirán este cauce. Entiendo que es una de las maneras que pueden optar los ayuntamientos, pero también se puede crear una bolsa de viviendas repobladoras a través de los ayuntamientos directamente. Se pueden trabajar a través de fundaciones, de instituciones, no directamente con el ayuntamiento también, depende un poco de la situación. En nuestro caso, si tienes un ayuntamiento, tienes que tener una concejalía de repoblación que acompañe a quien llega, que consiga que las piezas encajen perfectamente, ¿no? O sea, encaje quien viene, esté a gusto, y quien recibe también, de modo que los dos parámetros tienen que encajar perfectamente. Son procesos en los que estamos aprendiendo a diario. Por ejemplo, os podríamos decir, dices, bueno, es que está viniendo gente de países donde lo están pasando realmente mal, o donde, por ejemplo, parámetros como la educación o la seguridad han pegado muchísimo bajón, y vienen a una localidad de Palencia con todos los servicios de 1.900 habitantes y, por ejemplo, el colegio les importa muchísimo.
que les interese la educación de sus hijos, porque tenemos los mejores índices de calidad educativa de Europa, en Castilla y León, en un pueblo como el nuestro, y te viene gente que de pronto eso lo valora mucho. Eso también es muy importante, que venga esa gente que tiene una capacidad de emprendimiento, que tiene talento también, porque a veces es muy difícil retener el talento propio, pero existe mucho talento exterior que por determinadas circunstancias pues no lo estamos aprovechando. En este punto de vista, egoístamente, podemos captar ese talento de fuera con atractivos como puede ser una escuela rural o la seguridad que generan nuestros pueblos para los niños, para las familias, donde también hay servicios financieros, servicios sanitarios de mucho nivel. Por lo tanto, como te digo, es que sacamos conclusiones a diario. ¿Qué otros ayuntamientos quieren hacerlo? Muchos están contactando con nosotros para replicar un poco el modelo y la combinación con Tu Techo. Sí, de hecho decías, ¿no? Yo creo que hay una parte fundamental que yo creo que hay que hacer hincapié en el modelo, que es que no buscamos de mover unas familias de un sitio a otro, sino que realmente lo que buscamos es ese arraigo, el que se quieran quedar ahí, el que quieran desarrollar sus proyectos de vida. Para eso la oficina es fundamental, ¿no? Es ese acompañamiento, esa integración. Muchas de las familias que vienen, que de hecho vienen de nuestro proyecto de Tu Techo Ciudad, al final son familias que ya llegaron a España, que no fue fácil la llegada, que lo pasaron mal, que ven en el mundo rural una oportunidad, pero oye, a veces uno puede llegar a pensar, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? El volver a empezar de cero en Palencia, yo no tengo, ¿no? Y lo importante que es, que nosotros lo estamos viendo, ¿no? Esa figura de ver esto como un proyecto, de realmente buscar el arraigo, el que se quieran quedar allí. Nosotros, por ejemplo, que ahora os vas a contar un caso, pero nuestra vivienda es con opción a compra. O sea, lo que buscamos es que realmente la familia se quiera quedar ahí, ¿no? Y al final son alquileres, como decías, son alquileres asequibles a precio de mercado, pero con esa opción de realmente poderse quedar, ¿no? Es que es muy importante cuando llegan a un sitio súper desconocido, que casi muchas veces no saben ni dónde está situado en el mapa, y tú les recibes en la estación, que yo suelo ir a buscarlos en el autobús o en la estación donde llegan, que vienen con sus maletas, con sus niños, que no saben dónde van a ir, que no te conocen, que no saben dónde se va a meter. Yo les considero unos valientes a todos, desde luego, hacer ese cambio de vida tan drástico, vengan de la grande ciudad o vengan de otros países. Es que la situación es la misma, es a un sitio desconocido que les llevas, les dejas en su casa y claro, no les puedes dejar allí, ala, aquí os dejamos y vosotros os busquéis la vida. Pues no, ellos, el saber que tienen a una persona o a varias personas que estamos pendientes de ellos, que te pueden llamar, que en cualquier momento, a cualquier hora, si les surge cualquier cosa, acompañarles a todo el tema administrativo que tienen que hacer nada más llegar, de empadronamientos, de la seguridad social, del colegio, pues eso para ellos les da realmente una tranquilidad. Total. Y oye, el sentirse así acompañados, y ya creamos además unos vínculos ya de afecto, de amistad, que hay familias que ya llevan un año y pico y es verdad que ya no es solamente eso, ya nos une otras cosas. Bueno, y que ya ha habido una familia que hasta ha comprado una casa, ¿no? O sea, que al final varias tenemos... familias ya de las que han llegado ya han comprado casas, pues ya como 4 o 5 familias ya han comprado su propia vivienda, o sea que ya nos indica que se quieren quedar, que están a gusto, claro, y que es lo que buscaban. Es que es un modelo que además hoy ha sido un piloto entre todos, pero que está funcionando. O sea, puede ser una solución. Cada lugar tiene su manera de entender el problema o tendrá su problemática particular o la coyuntura que tenga, ¿no? Pero este modelo no está funcionando mal, está funcionando bien, porque son 150 vecinos nuevos ya en una localidad de 1970. Y bueno, y si tenemos en cuenta que según yo creo que ha sido el CIS, los dos problemas principales de los españoles ahora son la vivienda y la inmigración. Pues eso, egoístamente para nosotros, es una buena noticia. Porque los problemas no son ahora mismo a ver si puedo adquirir un coche y la corrupción, que ahí el medio rural no podría hacer nada. Pero aquí una parte muy importante de la solución a esos dos problemas tan grandes puede estar en nuestros pueblos. Entonces hay que buscar esa rótula de unión entre el medio urbano, como ha hecho Tu Techo, al crear Tu Techo Rural, crear esa rótula que una a las dos partes para que todo el mundo gane. Porque económicamente, por ejemplo, tenemos un estudio que lo hemos hablado, que tenemos que hacerlo, que es el calcular lo que supone la llegada de un nuevo poblador a nuestra sociedad. Los alquileres que mueve, las compras, el mercado inmobiliario que se ha revitalizado entero, el dinero que recibe el ayuntamiento por cada empadronado,
la optimización de los servicios para la sociedad, porque el médico, en vez de tener, por decir un número, 1000 cartillas, puede tener perfectamente 1200, porque las aulas están optimizadas con el profesor, porque la Guardia Civil atiende, porque a nosotros nos cuesta igual encender la farola para 5 que para 10 personas. Claro. Todo eso lo tenemos que valorar cuantitativamente, o sea, monetizarlo y decir, es que a la persona que vive en el pueblo, el que venga otro, le repercute en su bolsillo tanto. Eso es un dato fundamental para que la gente reciba bien a la gente. Bueno, y lo que no se pierde, ¿no? Porque también al final, claro. O sea, pues los colegios se acaban cerrando, tú como pierdas se cierre el bar del claro. pueblo, te cargas el pueblo. Ya es una cuesta abajo. O sea, que al final es que muchos de estos perfiles, que es que se van a levantar la panadería porque se iba a cerrar, o al bar, o esa parte de ¿no? O incluso cuidado de mayores, es que al final claro. también hace falta mucho cuidado de mayores, ¿no? O sea, ese tema de empleo. Y luego la gente que llega también es gente mucho más joven. Entonces, pues claro, lo de los niños pues es muy importante. Claro, si llega el niño, pues mantenemos la pediatra en el centro de salud y mantenemos la guardería y mantenemos las aulas en el colegio. Es que al final es un beneficio para todos. Y los emprendimientos. Y luego es gente que llega, una parte que llega buscando trabajo, y sí que es verdad que en un breve corto de tiempo encuentran trabajo, pero hay mucha gente que emprende. Nosotros en este año se han abierto 6 nuevos negocios en el municipio. Negocios que no teníamos, ni soñábamos con tenerlos. Entonces se han abierto con esta gente. Entonces, sí, lo que pasa es que hay que tenerlo todo muy ordenado a través de la concejalía, ¿sabes? No, esto no es un proceso en el que viene la gente al ayuntamiento donde me tengo que apuntar para la vivienda gratis y para el trabajo de no sé qué, no. Las demandas laborales las conocemos porque hemos hecho un estudio, por ejemplo, con la Universidad de Valladolid, que nos ha arrojado que en Palencia hace falta 1.200, en la provincia, 1.200 puestos de trabajo. En nuestra zona conocemos perfectamente las necesidades que hay y que no se cubren con la gente que está viviendo ya allí. Y en el tema de la vivienda, cada uno tiene que pagar su alquiler, como tiene que pagar todo el mundo, tiene que saber dónde viene, tiene que gustarle la vivienda, tiene que saber que tiene unos vecinos, que tiene una sociedad en la que se va. Entonces, todo ese proceso con el acompañamiento y la humanización de todo, pues ahí quizá esté la clave del éxito. Totalmente. Yo creo que también has dicho antes, es un modelo nuevo, un modelo entre todos. Y yo creo que la clave también del éxito es que al final está todo tan tejido a base de alianzas y de que todo el mundo, ¿no? O sea, al final todo el mundo ocupa su trozo de la parcela, pero entendiendo el de al lado, oye, ¿no? Y el realmente que sea colaborativo, porque es que esto no es que hayamos descubierto la fórmula de la Coca-Cola, lo que hemos hecho ha sido como reordenar y decir, oye, ¿quién sabe hacer qué? ¿Tú cómo quieres colaborar? ¿Yo cómo puedo hacer? ¿Tú qué necesitas? Y al final ahí es donde estamos. De hecho, ha habido en alguno de los pueblos que ha sido el empresario de la zona el que nos ha escrito de, oye, es que necesito mano de obra, o sea, es que yo necesito, y el problema es que no hay vivienda disponible, y ahí tu techo lo que ha dicho es, oye, pues nosotros nos podemos meter con la compra de viviendas, podemos identificar familias dentro de nuestra red de 85 entidades que trabajan con estos colectivos, tenemos el ayuntamiento que se pueda el empresario decía, yo involucro al ayuntamiento, o sea, al final, ¿no? O sea, yo creo que al final la clave, yo creo que de este modelo es ese, el que como presentábamos hace unas semanas, ¿no? Justo precisamente en Paredes de Nava, un informe que ha hecho Iguay, donde se pone de manifiesto que la vivienda es una palanca de oportunidades para el mundo rural, realmente lo es, pero no solo la vivienda, ¿no? Y estamos haciendo mucho hincapié en esa idea de oye, ya que estamos aprovechando que tenemos este altavoz hoy aquí con FIDE, el que pidamos, por una parte, oye, cualquier alcalde o cualquier ayuntamiento que quiera llamarnos y que quiera repoblar, estaremos encantados de explorar. Como decía Luis, cada caso es un mundo y además ahí nosotros sí que buscamos ser flexibles a la realidad del territorio. Pero yo creo que la parte del empresario, o sea, del empleo, ¿no? Que también es muy importante que no... Sí, nosotros empezamos por ahí porque a nosotros nos demandaban determinados perfiles laborales que no se cubrían. Entonces, oye, que es que cierro determinada empresa familiar que teníamos en la zona, ¿no? Entonces, es verdad que ahora mismo, incluso, no sé, a raíz como de este ambiente de llegada y de inversión, se han generado nuevas inversiones que no imaginábamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, está el grupo Ibereólica haciendo una fábrica de refinado de aceite de oliva, de girasol y de colza, construyendo, que hay 200 personas trabajando, que va a generar mucho empleo, que está vinculado al sector agroalimentario, que es donde tiene que estar, donde, ¿sabes? Y eso nos va a generar, vamos a tener que imaginar otro nuevo paso, ¿no? Que es tenemos que surtir también de trabajadores que se queden aquí, ¿no? a esas empresas.
Todo esto va avanzando. O sea, es curioso, pero se ha ido escribiendo y hemos ido de la mano de Tu Techo, se ha ido dando pasos y escribiendo un poco un proceso que yo creo bueno, que puede tener, que se puede extrapolar a otros sitios y que puede ser una solución importante para todo, para el mayor problema territorial que tiene España, que es que el 80% del territorio vive, creo que es el 10 o el 15% de la población, ¿no? Totalmente. Pues nada, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir creciendo, ¿no? Es que sigáis siendo y que tenemos la suerte de que seáis grandes embajadores de este proyecto, porque la realidad es que lo que acabas de decir, Luis, es que esto hemos aprendido un poco haciendo y hemos identificado necesidades que iban surgiendo y la necesidad de, pues eso, de que esa llegada sea lo más entre algodones posible y lo más fácil posible para ellos. También hay cómo podemos, ¿no? Este estudio de, oye, al vecino también cómo le repercute esto, porque también es más fácil vender un proyecto de este calibre si tú como vecino también sabes o eres tan consciente de por qué es bueno para ti. O sea que yo creo que lo que nos queda, ¿no? Tener al vecino, seguir teniéndole así, entre algodones también a los vecinos que están de siempre en el pueblo, porque no puede venir gente de fuera y decir te preocupas más por unos que por otros, ¿no? Al final son Nosotros vecinos. Los que mantenemos al final son vecinos, lo que queremos es la convivencia entre ellos lo mejor posible y seguimos manteniendo la misma... Y que es bueno para el que está, que lleguen, porque son necesidades laborales que no estaban siendo cubiertas por los que estaban allí, claro. Es que había muchos negocios que demandaban esa mano de obra que no había ahí en la zona, ni se cubría. Entonces, bueno, pues esta nueva gente que sí que pueden tener otro perfil profesional, pero de entrada pues pueden tomar esos puestos de trabajo para empezar. Y entonces empiezan con otro trabajo que no es lo suyo, pero bueno, luego ya se van haciendo su camino y van encontrando ese nuevo trabajo. Bueno, y claro, la realidad es que hay mucha gente queriendo trabajar, hay mucha necesidad de empleo en el mundo rural y que al final lo que sí que no nos podemos perder es oye, que no ordenemos, ¿no? Que no conectemos estas dos realidades porque al final es lo que realmente estamos hablando de vidas, estamos hablando de puestos, estamos hablando de números, pero estamos hablando también de historias y de vidas que estamos viendo también, ¿no? Que es lo que nos motiva, yo creo, a que ninguno de los que estamos aquí podamos parar con este proyecto, porque realmente ves que son vidas que cambian. Que todo el mundo trae su mochila, porque todas las familias que han decidido cambiar es por algo. O sea, no cambias tú de tu país, de tu ciudad o de tu sitio por nada. O sea, los que cambian es por algún motivo. Todo el mundo trae su mochila. Entonces, la verdad que es una situación cuando llega pues que tienes que acompañarles, quieras o no quieras. Es que humanamente es o sea, que yo creo que como claves es que el empleo es fundamental, pero que el acompañamiento es fundamental, que la vivienda es que lo que facilita, ¿no? Pero al final, y que en este tejido, ¿no? Pues el ayuntamiento es clave para que realmente pues, se produzca este... Sí, es verdad que al ser un proceso novedoso, pues hay que también repensar determinados corsés administrativos. Hay que darle una vuelta, porque a veces es muy difícil todo con este entramado tan reglamentario y cuando surgen soluciones para problemas que nadie los había pensado antes, pues hay que repensar todo el contenido de cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí, ¿no? Como se dice, podemos seguir creciendo muchísimo. La verdad que ahí tenemos que ir siguiendo de la mano. No nos soltéis, no dejéis ahora ya, sigamos siendo capaces de comprar vivienda, identificar vivienda. Y nuevas vías que tenemos que mirar, porque hablábamos antes viniendo de la formación, ¿no? De que también, oficios, también que se puede trabajar, hay varias líneas que tenemos que trabajar que yo creo que van a generar que los pueblos sean sitios mejores aún. Y que yo creo que en línea con esto que decíamos ahora de los oficios, oye, animamos también a quien nos esté escuchando de este podcast que nos propongan, que al final a lo mejor a nosotros no se nos ha ocurrido una idea que al final es, pues igual que nos pasó el día de que nos escribieron para los coches, oye, podemos poner coches para que sea más fácil la llegada los 6 primeros meses. Pues de repente hay alguien que dice, oye, pues yo financio la formación de oficios o yo puedo dar esta formación de oficios para familias que luego se vayan a ir allí. O sea que aquí también animamos a que esto lo hemos ido construyendo entre todos, es un proyecto de todos, no hay personalismos.
y todo el mundo suma, como decía antes, oye, lo que sé hacer, lo que tengo y lo que doy para que entre todos estemos mejor. O sea, que hay cualquier idea que nos podáis traer, los que nos estéis escuchando, pues fenomenal. Y yo creo que vamos así ya de tiempo, así que nada, daros las gracias, dar las gracias a FIDE por darnos este tremendo escaparate y que sigan las conversaciones.